Hola y bienvenidos a Dollwar. El día de hoy traemos un nuevo video en el cual vamos a hacer un poco una dinámica distinta. Más que un juego de movimiento con un personaje, con un actor principal, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un juego de conecta colores, en el cual vamos a tener que seleccionar dos colores iguales para que estos desaparezcan. El objetivo, hacer desaparecer todos los colores en el menor tiempo posible. Así que es un poco de lo que vamos a trabajar hoy para aprender diferentes conceptos, como tema de crear esos bloques de colores de manera aleatoria, hacer la coincidencia de bloques, un juego de tiempo, que es lo que vamos a estar manejando, y hacer un poco con el tema de las animaciones que le vamos a aplicar a estos juegos. Entonces es un poco lo que vamos a hacer, así que bienvenidos. Para eso entonces vamos a pasar al código. Inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra dependencia de Flame. Recordemos que es a través de los cuales estamos básicamente usando sus herramientas para la creación de videojuegos, ¿cierto? Entonces vamos a agregar Flame a nuestro puspet.jam en la última versión, en este caso es la 1.22. Muy bien, en este caso no vamos a utilizar recursos externos, vamos a utilizar netamente Flame para hacer este videojuego con todos los recursos que nos da. Entonces va a ser una experiencia bastante gratificante. Entonces nuevamente empezamos. Inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a crear la clase MyGame, ¿sí? Que extiende de Flame Game. Vemos que esto es básicamente la introducción, y nuestro run app corre un game widget, que en este caso sería la clase MyGame. Ya con esto inicializamos lo que sería nuestro juego. Ya con esto nos va a correr lo que sería un videojuego. Es más, mientras tanto lo que vamos a hacer aquí es correr este Flame Game. Entonces le damos aquí en debug, le decimos que vamos a correrlo en MacOS y esperamos un segundito. Muy bien, en este caso ya nos corrió y aquí podemos ver una pantalla totalmente negra, ¿cierto? Desde que no le demos un fondo, desde que no le digamos básicamente cómo debe ser el fondo de nuestra aplicación, inicialmente nos va a cargar una pantalla totalmente negra. ¿Listo? Está aquí clarísimos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la configuración de la cámara. En este caso yo necesito que sea una pantalla adaptativa. Esto ya lo hemos venido manejando en videos anteriores, pero es importante entonces igual volverlo a realizar aquí. Entonces lo que hacemos es que creamos un camera component, que es por medio del cual vamos a crear ese tamaño que adaptativo, ¿cierto? Pero también necesitamos por aquí un scene size, que va a ser como el tamaño base de mi escena, y le vamos a decir que es un vector 2, y aquí decimos más o menos el tamaño, dando un tamaño de, por ejemplo, de un celular promedio. Podemos decir que es 400 por 600, por poner algo, ¿cierto? Recordemos que básicamente tenemos que ser muy conscientes de que pues esto es simplemente la resolución inicial que le vamos a dar, no necesariamente es un tamaño fijo. Entonces, por ende, cuando lo adaptemos a tal tamaño de un dispositivo más grande, un dispositivo más pequeño, él simplemente se va a coger como a este tamaño base a modo de resolución. Así como ustedes han visto por ahí el 16:9 como resolución, es básicamente lo que hacemos aquí con este 400-600. Listo. Muy bien, entonces aquí nos sale un error, debemos ponerle const, pero entonces aquí ya nos dice que no puede ser llamado por el constructor así inicial. Entonces aquí le vamos a dar vector 2 espacio y listo. Ahí ya inicializamos nuestro valor estático por medio del cual vamos a poder acceder a él. Ahora recordemos, hacemos un onload. Básicamente en el onload, recordemos que lo que vamos a hacer es que vamos a cargar los recursos iniciales de nuestro juego. En este caso vamos a convertirlo en asíncrono, async, y aquí adentro vamos a cargar entonces camera component, camera component punto, igual, vamos a inicializarlo como camera component .width fits resolution. Recordemos que este es el que utilizamos
para decirle inicialmente cuál va a ser esa resolución por medio de la cual se va a adaptar dependiendo del dispositivo. En este caso, entonces, en el ancho ponemos el ExenSize.x y en el alto ExenSize.y, ¿cierto? Muy bien. Y aquí tenemos que agregarle el world, el mundo al cual se va a adaptar este tamaño, ¿cierto? Ese mundo lo tenemos que crear. Entonces vamos a crear por aquí un nuevo archivo que se llame levelGame.dart y vamos a crear la clase levelGame y le vamos a decir que extends de world. Que world es un componente de Flame que básicamente le indica que es de tipo mundo. Esto nos va a ayudar a agregarlo simplemente por aquí. Entonces aquí creamos un late level game, muy bien, y aquí lo inicializamos. Entonces level game va a ser igual a level game y por acá en world le decimos level game. No, pero ojo, no es la inicialización sino la variable que ya tenemos, eso, para que sea la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misma, porque es que básicamente aquí luego tenemos que decirle añadir todo y aquí añadimos dentro de los componentes el camera component y adicional el world que sería el level game. Entonces por eso tiene que ser siempre el mismo. Adicional, recordemos que cuando añadimos un componente de cámara se pone el punto inicial en todo el centro de la pantalla. Necesitamos que tome la esquina superior izquierda siempre. Entonces aquí le decimos camera component.viewfinder.anchor va a ser igual a anchor.top left para que me tome. Listo. Aquí agregamos entonces la configuración inicial de lo que sería básicamente la cámara. Pero dentro del level game es donde vamos a hacer la inicialización de lo que sería como esas partes de nuestro juego inicial, ¿cierto? En este caso recordemos que cuando queremos cargar ya los elementos propios del nivel, usamos nuevamente un load. ¿Listo? Perfecto. Ahora, dentro de este unload nuevamente lo convertimos en asíncrono. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a cargar los diferentes elementos. En este caso les voy a enseñar un nuevo componente, que en este caso es el test component. El test component es básicamente un componente que me permite poner texto dentro del juego. Esto es muy importante cuando queremos agregar títulos, elementos de texto, o si queremos que por ejemplo un personaje hable y le salga una burbujita con un texto. Todo esto se puede hacer desde el test component, aunque claro, pues hay otras herramientas que también vamos a poder incluir, pero pues eso ya será para otro juego. En este caso podemos directamente añadir aquí un texto. Lo añado aquí directamente porque pues va a ser el texto, por ejemplo, del título, ¿cierto? Entonces añadir test component, ahí vemos que dio perfecto. Y dentro de test component, ojo aquí, ponemos entonces primero recibe algo de tipo test, que en este caso le vamos a poner conecta los colores como título. Entonces ahí ya esto va evolucionando. Vamos a ver si recargando podemos ver el texto. Ahí vemos el texto, ¿sí lo ven? Entonces ahí se ve que ya con esto estamos pudiendo incluir textos dentro del juego, pero vamos igual a hacerlo más bonito, ¿cierto? Más detallado. Entonces posición le vamos a poner vector 2 primero, mygame.exensize.x dividido 2 para que quede en todo el centro. Y en Y, un poquito más abajo de arriba, le podemos poner unos 30, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más le podemos agregar? El anchor. El anchor viene a ser básicamente como el punto central que va a manejar este componente. En este caso le podemos decir anchor.component
top center, arriba en el centro. Entonces de esta manera ya se va ubicando mejor. Veamos a ver cómo se ve hasta aquí, recargamos y bueno, ahí se ve ya más central, más bonito. Fíjense que queda siempre central dependiendo básicamente del tamaño del dispositivo, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora. Y continuemos. ¿Qué más le podemos agregar? Hombre, que es que yo quiero ya darle un poquito más de detalle, vea. Entonces renderer me recibe básicamente un text paint, que este text paint es el que tiene internamente lo que sería el estilo y pues un poco la dirección por si queremos ponerlo vertical, ¿cierto? Pues ya es cuestión de jugar con eso, pero aquí en el estilo le ponemos style y podemos ya agregar los estilos que utilizamos en cualquier componente de texto en Flutter. Entonces en este caso, por ejemplo, const text style, y aquí ya le decimos, por ejemplo, aquí me está saliendo error por el const, ¿cierto? Un poquito, pero pues ya vamos a ver. Entonces font size, aquí le podemos cambiar el tamaño, por ejemplo 24. Aquí me sigue haciendo error, a ver si le quito el const por ahora y me dice text style no puede ser asignado al text style aquí, ¿cierto? Pues aquí me está saliendo como una especie de error de que el text style no puede ser asignado a este text style. Es posible porque me lo esté reconociendo como otro text style diferente, ¿cierto? Esto va un poco de cómo serían las importaciones. Vamos a quitar esta importación de aquí y vamos a importar este de material. Ahora sí, ven. Entonces ahí son detallitos que uno va aprendiendo en la práctica. ¿Listos? Entonces, text style, font size, vamos a ponerle el color. Aunque, bueno, si vamos a ponerle blanco por ahora. Igual está blanco, pero esto es cuestión de aprendizaje. Pero es por si tenemos un fondo diferente o queremos cambiarle el color, pues ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Muy bien, ¿qué más? El font weight, en este caso vamos a ponerle que sea font weight.bold, porque como es el título tiene que ser grueso. Y ahora sí recarguemos y vemos qué tal se ve. Ahí sí podemos ver que se ve un poco más llamativo, ¿cierto? Un poco más llamativo. Entonces supongamos que este va a ser el título de nuestro juego. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a implementar también lo que sería el timer. Esto, queremos un timer que vaya contando a medida que el juego vaya pasando para saber quién se demora menos haciendo la conexión de colores a modo de nivel. No sé, podemos jugar de muchas formas con eso, pero la idea es pues como a modo de aprendizaje que veamos toda la utilidad que tiene. Entonces lay timer component. Entonces ahí creamos el timer component y necesitamos un texto donde vamos a mostrar el timer. Entonces lay test component va a ser igual a timer test. Muy bien, ahí ya tenemos entonces, y lo que tenemos que hacer aquí ahora entonces es añadirlos. Entonces por aquí vamos a crear primero. Entonces timer component va a ser igual a timer component, y aquí es donde vamos a estar resolviendo básicamente lo que sería todo lo que tiene que ver con el timer. Entonces en este caso el periodo es básicamente cuando es el tiempo de segundos que se van a utilizar para que se repita básicamente un llamado o algo que queramos utilizar, ¿cierto? En este caso pues vamos a utilizar double punto infinity, o sea, todo el tiempo del mundo. Aquí no necesitamos que el timer se vaya configurando cada cierto tiempo, no, necesitamos que empiece a contar desde 0 hasta el más allá. Ahorita vemos cómo lo detenemos. Listos, entonces guardamos ahí. ¿Qué más va a tener nuestro timer? Repeat true, y vamos a ponerle on tick, que es update timer. Básicamente el onTick es una función que bajo un periodo de tiempo en segundos, que es el periodo, va a hacer un llamado repetitivo a este update timer.
Sería básicamente como decir, ve, cada vez que se cumpla este periodo, llámeme esto. Esto aquí no va a tener una función tan relevante porque básicamente le pusimos un tiempo infinito que va a correr siempre, y este update timer pues no va a ser llamado por el onTick necesariamente, ¿cierto? Pero vamos a modo de explicación tenerlo ahí como modo de base para que ustedes puedan usarlo en sus diferentes componentes. Entonces cada que se cumpla este periodo se va a llamar este onTick. Entonces si ustedes ponen por ejemplo a cada 3 segundos llame esto, pueden hacer alguna verificación que cada 3 segundos verifique si recogió todas las manzanas, no sé, algo por el estilo en cuestiones de su propio juego. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí. El update timer sale error porque no hemos creado esa función que actualice el timer, pero ya lo vamos a ver. Y vamos a tener por aquí el timer test, que va a ser igual a test component. Muy bien, y dentro del test component ya vimos que básicamente se puede pues jugar de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner test y podemos poner por ejemplo tiempo es 2.0.0 como el tiempo inicial, ¿cierto? Por así decirlo. Position lo vamos a poner vector 2 mygame.size.x dividido 2 para que también quede en el medio, pero tiene que estar un poquito más abajo del título. Entonces al título le pusimos 30, entonces a este le ponemos 60 por poner algo, ¿cierto? Ahorita vemos si es necesario cambiarlo. En el anchor le ponemos también anchor.topCenter para que quede bien centradito. En test renderer le ponemos text paint para que no lo pinte, y dentro le ponemos style, test style. Muy bien, y dentro ponemos un font size de 18 por ejemplo, más pequeño que el título, y un color que en este caso vamos a ponerle colors. No sé, pues, white también, ¿cierto? Pues, no es como necesario, pero ustedes saben que es como por cuestiones de practicidad ahí. Y añadimos estos componentes al juego. Entonces add primero timer component, ahí está, y luego añadimos timer test. Muy bien, ahí están los dos componentes que necesitamos agregar. Muy bien, ahora ya agregamos estos dos componentes. ¿Qué nos falta? Crear el update timer, ¿cierto? Entonces aquí abajo vamos a crear el update timer. Como función le vamos a poner void, y como vemos aquí ya no nos falla porque el onTick recibe básicamente una función, ¿cierto? Una función vacía. Entonces el update timer, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar el timer test.test para que nos muestre tiempo, dos puntos, y el tiempo que ha transcurrido. En este caso ponemos signo de pesos, llaves para poner adentro, y ponemos timer component punto timer, no, esto es children, es timer current, porque es el tiempo que ha transcurrido hasta este momento. Entonces nosotros necesitamos ir mostrando en pantalla ese tiempo que ha transcurrido, pues precisamente sería el current, ¿cierto? Y le vamos a poner aquí punto toString as fixed 1 para que tenga una fracción, ¿cierto? Solo un punto algo, ¿cierto? Por ejemplo, 10.1 o punto 2, no, punto 2, 3, nada. O sea, todo eso es embolatarnos mucho, entonces solo un decimal, es un decimal. ¿Listo? Y listo, básicamente con eso actualizamos el timer, ¿cierto? Ahí vemos, ya, como les dije, inicialmente nosotros podríamos hacer que cada segundo
actualice el timer, entonces tendríamos que estar aumentando aquí un timer y pues eso nos complica más. Entonces, como esto ya va a estar corriendo hasta infinito y nosotros de ese timer podemos utilizar el timer completo, lo que podemos hacer es abrir update, que ya lo habíamos visto antes, y dentro de update poner update timer. De esta manera se va a estar actualizando el timer, este texto, cada vez que se haga una actualización de frame del componente. Entonces de esta manera vamos a estar viendo en tiempo real el tiempo que ha transcurrido. Aquí ponemos super.update, que no se nos puede ir porque pues es el super de aquí nos falta un delta de tiempo, ¿cierto? Esto venía por defecto, sino que ahorita lo borré. Muy bien, hasta ahí vamos a recargar y por ejemplo ahí vemos entonces ya el tiempo transcurriendo, ¿cierto? Ahí vemos el tiempo transcurriendo y pues va a seguir transcurriendo hasta que lo detengamos de alguna forma, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestro tiempo actualizándose. Una vez que tenemos nuestro tiempo, ahora vamos entonces a crear una cuadrícula, que vendría a ser básicamente por medio de lo cual vamos a crear esa sección de conectar los colores. Entonces para este caso vamos a crear una nueva carpeta. En este caso lo vamos a llamar grid game, la carpeta, ahí la escribí mal, es grid game, eso. Y dentro de grid game voy a crear primero un archivo que se va a llamar block.dart, que es el bloquecito en sí que va a tener su propiedad de color en sí, ¿cierto? Pues el bloquecito en sí mismo. Entonces vamos a crear una clase que se llame block y vamos a extender de rectangle component. Básicamente antes lo que hacíamos era que utilizábamos un positional component que básicamente por medio del render dibujábamos que era un rectángulo. Aquí le podemos decir directamente que es un componente de rectángulo y no vamos a tener ese inconveniente, ¿cierto? Y aquí vamos a crear un final color que va a ser básicamente la propiedad que vamos a traer. Entonces block va a recibir this.color y puntico. Entonces ahí va a recibir ese color y en el onload vamos entonces a hacer la carga de recursos. En este caso simplemente es el paint de nuestro rectángulo. Entonces aquí decimos final no, vamos a crear vamos a llamar a paint, que paint es una propiedad propiamente de rectángulo, no tenemos que crearla ya, y a esta le asignamos ahora sí paint.color, que va a ser igual a color, ¿cierto? Que es el color que viene por defecto. Ahora bien, ya creamos el rectángulo. ¿Qué otra cosa? Pues ahorita ya vamos a ver entonces cómo configurar el tema de que si yo le doy clic. Por ahora este sería lo ideal, ¿cierto? Vamos a crear entonces adicional a esto la clase grid. Entonces new file grid.dart, un momento, no me está escribiendo. Grid.dart, que es donde vamos a crear la cuadrícula, ¿cierto? Entonces vamos a crear una clase grid que va a extender, en este caso lo vamos a extender de component, o sea en general, que básicamente es que puede ser una composición de diferentes components. Fíjense que aquí dice components are the basic building blocks for a flame game, o sea es para una construcción de bloques, o sea ya básicamente esto no está facilitando el trabajo. Entonces, ¿qué va a ser nuestra cuadrícula? Entonces vamos a crear static const int rows. Entonces, ¿cuántas filas? En este caso vamos a hacer 6. O sea, voy a hacer una cuadrícula de 6x6. Lo importante es que como son pares los que hay que conectar, es que esa cantidad de cuadrículas que vayamos a poner sea efectivamente par. O sea, en este caso 6x6 da 36, son pares.
¿cierto? 7 por 7 no podríamos. Entonces siempre que de pares la multiplicación de filas por columnas. Muy bien. Entonces me puedo copiar esta y poner aquí entonces calls como cantidad de columnas. Y aquí entonces podemos jugar un poco con eso. A ver, si yo voy a poner una cuadrícula de todo el ancho, yo ya le di una base de ancho a mi juego. Sin importar el tamaño del dispositivo, él ya tiene un ancho fijo dentro de su resolución. Entonces yo ya puedo saber cómo distribuir el tamaño de mis bases, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un ancho de 400 y quiero dividirlo en 6, entonces, claro, tendríamos que jugar con eso. Por ejemplo, que nos dé 40 básicamente la multiplicación de 6 por qué. Entonces es 6 por, no sé, o sea, es difícil, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, voy a crear un static const double cell size, el tamaño de la celda. Y si yo tengo, por ejemplo, 6 celdas de 50, ¿cuánto da? 6 por 5, 35, da 350. Ojo al dato, 350. Si yo divido 400 dividido 6, podemos usar una calculadora. Muy bien, 400 dividido 6 nos da igual a 66.66, más o menos, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos de 50, le podemos poner un margen, ¿cierto? Un padding alrededor, o sea, podemos jugar un poco con eso. O sea, entonces, si yo tengo 50 por 6, me da 300. Si le pongo un padding de 20 para que tenga un buen padding, 320. Y le podemos poner un margen a cada uno de 10 por 10 y digo de 5 a cada lado. Entonces yo creo que ahí sí me daría menos de 400, sigue siendo perfecto. Entonces vamos a jugarlo así: static const double, en este caso el padding vamos a ponerle un 20 y static const double, aquí es una T, margin va a ser igual a 5. Entonces de esta manera, pues recuerden que es un aproximado, ustedes pueden jugar con eso, hacerlo pues como prefieran. Ahora, más o menos estas son las características que va a tener mi celda, mis componentes, mis filas, mis columnas. Lo que vendría a ser pues como el grid, que es básicamente esa rejilla donde va a estar todo, ¿cierto? Que recordemos que el componente de por sí nos dicen básicamente una construcción de bloques, donde van a estar nuestros bloques. Aquí entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear una matriz de todo eso por todo eso vacía. En general la voy a hacer inicialmente nula. Entonces vamos a hacer una lista que básicamente va a ser una lista de listas, pero va a ser una lista de bloques, ¿sí? Y le ponemos que el block es opcional porque inicialmente la vamos a hacer vacía, ¿cierto? Y le ponemos grid. Muy bien, y le decimos list.generate para que nos genere una lista. Entonces aquí nos dice el ancho de la lista y qué va a haber dentro de la lista. Entonces inicialmente el ancho de la lista va a ser cuántas filas vamos a tener, ¿cierto? Entonces inicialmente vamos a ponerle rows, las filas, y en cada fila vamos a tener vamos a hacer este llamado. Y es que vamos a tener las columnas, o sea, en cada fila vamos a tener estas columnas. Entonces vamos a generar las columnas. Entonces le vamos a decir, ve, cada uno lo vas a llenar de una lista, list.fillet, por la cantidad de columnas, de null. Entonces de esta manera ya estoy creando una lista, ojo al dato, así se ve más claro. Estoy generando una lista de tantas columnas, digo de tantas filas, que cada una va a estar llena
de, según esta cantidad de columnas, de null. Entonces por ahora vamos a tener una lista grande de nulls, una lista por una lista de nulls. Ahí tenemos nuestra matriz, ¿cierto? Algo sencillito. Ok, vamos entonces a hacer un unload aquí, donde vamos a cargar entonces básicamente lo que sería la cuadrícula que queremos hacer. Recordemos que lo hacemos async para que eso nos funcione mucho mejor aquí. Y aquí vamos entonces a trabajar. Bueno, inicialmente vamos a hacer finals colors. Vamos a hacer una lista de colores que básicamente va a ser que cada uno de esas cuadrículas que tenemos, de qué colores van a ser. Pero para esto necesitamos generarlos. Entonces generate pairs, porque tenemos que generarlos por pares, ¿cierto? Entonces vamos a crear por aquí una función que se llame generate pairs. Entonces list nos va a devolver una lista de colors, generate pairs, ¿cierto? Muy bien, una lista de colors. Vamos a importar el material. Y aquí entonces miren que ya no nos sale error en generate pairs de la lista de colores, que es lo que nos va a recibir. Y aquí vamos a crear la lista de colores. Entonces lo primero es, vamos a tener unos colores bases, que son los que vamos a randomizar, o sea, hacer que sea aleatorio para que genere ese par, ¿cierto? Entonces inicialmente ponemos final list colors y le ponemos a esto base colors, que son los colores bases que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso ya ustedes pueden colocar la cantidad de colores que quieran. Aquí no está saliendo error porque todavía no hemos hecho un return, pero no se preocupen por eso. Entonces aquí podemos utilizar basic palette. Ojo, esto es de la paleta de colores de Flame, lo podemos utilizar, punto, y aquí decirle qué color. Entonces por ejemplo podemos utilizar el red punto color para que nos identifique que sea de tipo color. Y aquí nos dice el valor local, variable base color no está siendo usado, remover, listo. Y aquí de tipo de color no puede ser, bueno, aquí le ponemos list color, eso. Ahí falla mía, y aquí también es list color. Muy bien, ahora sí. Y vamos a poner varios colores, ¿cierto? Entonces en este caso me voy a copiar aquí, vamos a poner, no sé, 6 colores. Ahí llevamos 5, muy bien. Entonces aquí el segundo color va a ser el azul. El tercer color que podemos poner es el verde. El siguiente color que podemos poner es el amarillo. El otro color que podemos poner es el morado. Y por último, pues el ciano, ¿cierto? Como por poner colorcitos ahí bases. Muy bien, tenemos una lista de colores. Ahora yo lo que necesito es generar pares de esta lista de colores. Entonces final list color. Muy bien, y le ponemos a esto pairs, que van a ser los pares, ¿cierto? Entonces y acá vamos a crear nuestra variable random, que va a ser igual a random ahí de dar mat. Muy bien, y lo que vamos a hacer entonces es hacer básicamente una iteración que nos agregue cierta cantidad de pares de colores. Inicialmente pues tenemos que hacer por ejemplo un for. Este for lo que necesita hacer es, según la cantidad de pares posibles, va entonces a agregar en esta lista de pairs esa cantidad de pares de colores de manera aleatoria. Es importante para eso entonces conocer cuántos pares son, ¿cierto? ¿Cuántos pares son? Entonces lo que vamos a hacer para los pares es que le vamos a mandar a través de como parámetro int pairs count, o sea, cuánto es la cuenta de pares. Y aquí desde la parte principal se los mandamos. Entonces ¿cómo sabemos entonces cuántos son? Es rows por calls, ¿sí? Dividido 2.
esto se convierte en un double, pero si yo le pongo esto virgulilla, a ver si recuerdo cómo se le pone la virgul, ahí ya me lo detiene como que es la parte entera de la división. ¿Listos? Muy bien, entonces filas por columnas dividido 2 nos da la mitad. Entonces aquí le decimos, ve, vas a hacer paint pairs count. Entonces por cada par va a generar un par de colores, que aquí es donde decimos, entonces es algo muy random, ¿cierto? Entonces le decimos, por ejemplo, acá final color va a ser igual a base colors punto no, llaves, ahora sí, random punto next int, y aquí le ponemos el máximo, que sería base colors punto length, el máximo tamaño al que puede llegar. Entonces va a entrar desde 0 hasta el máximo, que sería pues, 6, pero nunca coge el 6, y me va a seleccionar aleatoriamente un color entre esa lista, ¿cierto? Y luego entonces lo que vamos a hacer es que añadimos a la lista de pairs punto add, ojo que aquí lo escribí mal, eso, add, y le ponemos color. Ahora bien, como necesitamos es añadirlo por pares, entonces añadimos otro color. Y así va a hacerlo la cantidad de pares suficiente. Entonces, como lo está agregando dos veces, siempre va a agregar la cantidad de pares, el mismo color por 2. Y de esta manera vamos a tener una lista completa de pares de colores. ¿Qué hacemos después? Mezclarlos para que queden aleatorios todavía más. Ya en cuestiones de la organización dentro de la lista. Entonces para eso usamos pairs.shuffle, que shuffle lo que hace es que los desorganiza, y aquí retornamos esa lista de pares, pairs, que la lista de colores ya pues de manera aleatoria. Ya creé mi lista que genera. Ahora entonces, ¿qué hago aquí? Entonces tenemos ahora sí que añadirlas dentro de nuestra de nuestro grid, de nuestras celdas, ¿cierto? Entonces aquí ya entonces hay que jugar un poco más. Entonces hacemos esto, int color index va a ser igual a 0. Muy bien, y aquí ya nos toca hacer un doble for para que itere tanto por filas como por columnas. Entonces for, ya si ustedes de pronto, no sé, se ingenian otra manera de hacer iteraciones mucho más fácil y rápidas, ustedes siéntanse en la libertad de utilizar la que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces aquí, mientras row sea menor a rows, row más, aquí tenemos entonces el for de las filas para que vaya iterando por cada fila, y aquí vamos a hacer otro for para que itere por cada columna. Muy bien, calls y call. Muy bien, tenemos entonces el doble for. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que final block va a ser igual, y aquí le decimos, ve, va a ser block, un bloque, que recuerden que ya los creamos aquí en el otro archivo, que nos recibe que un color. Entonces le decimos que el color que va a recibir va a ser de esta lista colors que nos generaron, el colors en la posición color index, pues puede ser más, podemos ponerle más, aquí le ponemos punto y coma, aquí nos dice que block recibe de tipo color, ahí estamos bien. Entonces no nos está, nos está reconociendo un componente que se llama block. Este no es lo malo de a veces tener componentes con el mismo nombre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un import que sea block.dart, eso. Entonces aquí nos dice que están básicamente en la misma librería dos componentes, y nos reconoció a cuál hacíamos referencia. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre y así salimos más rápido. Entonces block color, ok,
y aquí le ponemos F2 block color. Muy bien, ahí le cambiamos el nombre para que no lo reconozca como algo diferente, block color, y ya no tenemos ningún inconveniente ni ningún error. Entonces ahí nos está recibiendo el color. En este caso nos va a tomar básicamente el color index más, que sería pues el próximo color, o sea, coge el color y suma 1 al index. Entonces hasta ahí vamos bien. Y lo agregamos a la columna, entonces, a la posición del grid. Entonces grid en la posición row y en la posición call va a ser igual a ese bloque que acabamos de crear. Muy bien, ahí ya tenemos la asignación del bloque del color y la asignación del bloque a ese grid. Ahora, ¿cómo lo añadimos a pantalla? Esto es un poquito de jugar un poco con este tema. Es a veces complejo de entender, pero se van a dar cuenta que no es tan difícil. Ustedes hacen un final X para encontrar la posición en X y le dicen, vea, call por, o sea, en la columna, por el tamaño de la celda más el margen, que sería el tamaño total que va a tomar la celda, más el padding, que va a ser básicamente ya la separación general de nuestro flujo. Entonces tenemos que básicamente esto nos va a dar la posición inicial de nuestro flujo, ¿sí? Ojo al dato, que va a ser el punto, el tamaño de la celda, pues él va a ser el ancho en X. ¿Listo? Ahora en Y va a ser más o menos lo mismo, row por, y aquí ponemos cell size punto más, aquí, perdón, aquí puse 5 y aquí es margin, pues que es 5, pero pues hay que ser relativamente claros, margin más el padding, porque recordemos que igual esto está tomando el mismo tamaño arriba y abajo, 50 por 50, y en este padding vamos a ponerle más la ubicación en Y que vamos a bajar, que en este caso es 100. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole, listo, el ancho o la posición en X que vamos a tomar es la columna. En el caso inicial, por ejemplo, es 0, entonces nos toma la posición 0 en X, ¿cierto? Y en Y nos toma la posición del padding más 10. Entonces ahí tenemos la primera posición. Ahora bien, la segunda posición ya es 1, entonces es el tamaño del ancho, que es punto ahí donde arranca el siguiente cuadrito. Entonces esto lo que nos está dando es la posición. Ese más 100 en Y es para que no arranque desde el 0, 0 en Y, sino que arranque desde el 0, 100, o sea, desde más abajo, para así dar espacio a la parte de arriba, que es la que tiene los títulos y demás. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí ya le decimos, vean, block.position va a ser igual a vector 2 en la posición X, Y, que fueron los que le acabamos de asignar. Normalmente le ponemos al block.anchor, que va a ser igual a anchor, en este caso anchor.center, para que el componente esté justo en el centro, y le decimos añada el block. Muy bien, ya con esto, si yo recargo hasta aquí, vamos a hacer el hot restart, no pasa nada, todavía no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hemos agregado el grid a nuestro juego, ¿cierto? Ojo a eso. Entonces late va a ser igual a grid, muy bien, aquí lo importamos, y por aquí lo que vamos a hacer básicamente es añadir ese grid. Ojo, pues después de inicializarlo claramente, que por aquí tenemos que inicializarlo. Entonces grid va a ser igual a grid punto y coma, ¿cierto? Y en este caso guardamos, recargamos, y a ver si al recargar ya podemos ver, no podemos ver todavía los componentes, es porque aquí a este block color no le hemos puesto tamaño. Ojo,
Entonces 2.super, le ponemos size y ya sabemos que va a ser de vector 2.all 50, que va a ser de 50 por 50. Ahora recargamos y ahí ya sí vemos lo que sería nuestra cuadrícula, ¿cierto? Muy bien, lógica de coincidencia. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente vamos a manejar lo que sería todo este tema de la lógica de coincidencia, de cómo vamos a implementar eso, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear por aquí un block y vamos a decirle first selected block. Básicamente esta va a ser una especie de variable que nos va a ayudar a saber cuál fue al bloque que se le dio primero clic. ¿Por qué? Porque recordemos que la idea es encontrar pares. Entonces yo le doy clic a uno y luego le doy clic a otro del mismo color, encontré un par, entonces se desaparecen. Entonces la idea es eso. Entonces este me va a ayudar a saber cuál fue el primero que fue cliqueado. Luego por aquí vamos a agregar aquí abajito en el mismo grid un void handle block tab. Muy bien, y vamos a decir if first select block es igual a nulo, momento, es igual a nulo, quiere decir que todavía no sea, que esta es la primera vez que se toca un bloque, entre comillas, o sea, después de la selección o de que se hizo la primera fase del juego, esta es la primera vez que se toca un bloque que queremos que coincida con otro. Entonces aquí vamos a almacenar, va a ser igual a block, al block, ¿cierto? ¿Cuál block? Pues eso tiene que venir por parámetro. Entonces, si el block que estoy tocando es el primero, entonces lo almaceno aquí. Listo. Si no, lo que queremos hacer es que entonces si entra el else es que es diferente de null. O sea, ya hay un primer bloque seleccionado. Entonces lo que queremos hacer es if, entonces comparar, ve, si el bloque, en este caso first select block punto color es igual al bloque que está seleccionado en esta ocasión punto color, entonces ahí ya entonces sabemos. Aquí no sale error porque recordemos que es que nosotros le pusimos a nuestro block es block color, en este caso first, que lo creamos por aquí arriba, es también block color. Y ahora sí, entonces sí, aquí me sale porque pues pues tiene que ser condicional. Te vamos a poner signo de admiración para nuliabilidad. ¿Por qué? Porque aquí yo ya le pregunté, ve, es igual a nulo, entra aquí. Si no, ahora sí vas a entrar aquí. Por lo tanto, aquí ya sabemos que no es nulo. Tenemos la potestad de usarlo, ¿cierto? Entonces, si este color es igual a este otro color, quiere decir que seleccionó al mismo color. Entonces le decimos remove. Vamos a hacer una funcioncita que se llame remove block with animation. Y aquí recibimos el first select block. Y vamos a copiar y pegarnos esto. Control Z, Control C, Control V. Y aquí borramos el block, que es el seleccionado actualmente. Entonces, luego de hacer esto, entonces le decimos a first select block que va a ser igual a null. Listo, o sea, no hay ninguno seleccionado. Ahora bien, esta funcioncita toca crearla. Entonces vamos a crear este método que nos recibe básicamente un block color. ¿Y qué le decimos a este block color? Aquí le podemos decir que no sea nulo, sino que aquí le mandamos el block color así. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando entre aquí no es nulo. Muy bien. Entonces, remove block with animation. Entonces le decimos block. Esto lo vamos a llamar block. Ahora sí. Block.add
y vamos a recibir aquí un componente. Entonces es un scale effect punto to, ahí vemos, y aquí va a ser el objetivo, la escala objetiva donde queremos que llegue. Entonces en este caso sería vector.0, y el controlador vamos a ponerle un efecto. Entonces effect controller, muy bien, que va a tener una duración de 0.3, por ponerle pues más o menos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué necesitamos? Hasta ahí va a ser un efecto muy bonito de escala que va a ir a 0, pero yo necesito que esos elementos se remuevan del juego totalmente. Entonces onComplete, ¿qué pasa cuando complete la animación? ¿Qué va a hacer? Pues lo que le vamos a decir es block.remove from parent, o sea, remuévase de básicamente el juego en sí mismo, ¿cierto? Ahora bien, ya tenemos aquí de que básicamente handle block tap, o sea, cuando tape, cuando le dé clic, va a hacer esa animación, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar básicamente ese tapeable, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir a nuestro block color, y aquí vamos a decirle primero que es un tap callbacks, para decirle que vas a aceptar clics, listo. Y aquí le vamos a decir on tap down, o sea, cuando le dé clic al botón, ¿cierto? Cuando yo le dé clic al botón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Primero, vamos a tener un acceso al grid. Entonces grid es igual a parent as grid, porque el parent de este block color es grid, ¿cierto? Y aquí lo importamos, perfecto. Segundo, llamamos a grid.handleBlockTap y le mandamos el bloque, que en este caso sería este mismo. Entonces this, cuando yo le clic a este bloque me va a mandar a mí mismo. Y tercero, pues en este caso pues no requerimos un retorno, aquí no es necesario, pues vamos a hacerlo así, tal cual, y recarguemos y probemos. Entonces ahí tenemos los colores. Si yo le doy clic a este y clic a este, se desaparece. Clic a este y clic a este, se desaparece. Clic a este. Entonces ahí vemos, si yo le doy clic por ejemplo al verde y le doy clic y le doy al morado, no hace nada. Si le doy clic al azul y al azul, se desaparece. Si le doy clic a este y le doy clic a este, se desaparecen. Pero si le doy, por ejemplo, clic al verde, clic al azul, no pasa nada. Si le doy otra vez clic al azul, es como si volviera a iniciar desde cero, ¿cierto? Ojo a eso. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo es removiendo nuestras selecciones. Les muestro dónde. Aquí lo otro que hicimos es diferente de null, syntax, entra aquí. Son iguales los colores, si son iguales los remueve, si no, elimina esa primera selección. Entonces ahí es como si volviéramos a reiniciar básicamente la actividad, ¿cierto? Básicamente con esto ya tendríamos como ese juego especial donde podemos eliminar básicamente las parejas. Sabemos que sí o sí bajo la configuración que tenemos ya sí o sí van a estar en parejas, entonces siempre va a haber una finalización, pero precisamente falta esto. Cuando yo complete los colores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder ganar? ¿Qué voy a poder hacer? ¿Cómo muestro que gané? Entonces vamos a ver un poquito de eso. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer para entonces el triunfo es que vamos a crear por aquí una función que se va a llamar check win condition. Muy bien, y este check lo que va a hacer es que nos va a ayudar a chequear si la condición se cumple. Si bien nosotros decimos, bueno, dentro de grid tenemos unos hijos que son unos bloques, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, ve, si tus children son iguales a 0, quiere decir que ya no hay, ¿cierto? Entonces por lo tanto puedo llamar a esa función on all blocks clear. Que lo que va a hacer esta función es que me va a mostrar básicamente el mensaje de ganador, me va a detener el tiempo, un montón de esas cosas, ¿cierto?
Pero por ejemplo, todas esas cosas que quiero hacer, como el texto, el timer, todo está dentro del level game, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que dentro del level game vamos a crear esa función de ganar. Entonces voy a crear aquí void handle win, y le vamos a decir, por ejemplo, ojo, tenemos que crear entonces ya otro late test component, que en este caso va a ser win test, y vamos a añadirlo por aquí. Entonces por aquí podemos crear un win test, va a ser igual, nos podemos copiar este de aquí arriba, un test component, pero lo actualizamos para que se vea diferente. En este caso el texto puede ser con este es ganaste, y podemos poner un /n para que abajo diga tardaste, y le ponemos el timer. En este caso le ponemos timer component.timer.current, y le ponemos ese, ¿cierto? Le podemos poner también lo del tiempo, .toString @fitset1, para que tome solo ese timer. Listo. Posición, podemos ponerlo exactamente en el centro. Entonces aquí mygame.size.y dividido 2, para que quede también en el centro, ¿sí? Muy bien, top center, esa parte está bien. ¿Qué más? En el style podemos ponerle que el font size sea 22, que el color no sea white sino por ejemplo green, para que sea como de triunfo. ¿Qué más podemos poner por aquí? Font weight, que sea font weight.bold. Listo. Y tenemos que añadir ese tiempo, entonces lo añadimos aquí, add win test. Inicialmente aquí en el win test yo ganaste no se lo voy a poner. ¿Por qué? Porque me aparecería de inmediato cuando yo le di agregar. Entonces lo voy a dejar vacío. Listo, lo voy a dejar vacío. Y por aquí abajo en handle win, entonces le digo win test.test, o sea, cuando se actualice va a ser igual a, ahí sí pongo llavecitas y pongo el ganaste. Listos. Y aquí abajo le puedo poner por ejemplo timer component.timer.stop, para que se detenga el tiempo. Entonces me pone el tiempo ganador y se detiene el tiempo para que ya deje de funcionar. Muy bien, ¿cómo llamamos a esta función? Entonces el grid, todavía me sale error por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aquí es children. Pues me va a decir que ponga .isEmpty, me imagino. No, me está diciendo que el operando, component sets. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Que creo que es, si no estoy mal, es children.length. Claro, porque pues, pasar el tamaño. Si el tamaño de los children es, ahora sí, isEmpty, o sea, si children está vacío, entonces ahora sí. Esta función la vamos a llamar a través de el constructor. Entonces grid, y le ponemos aquí ¿cómo le ponemos? Le ponemos required this on, ¿cómo llamé la función? Veamos cómo la llamé. On al block, por aquí, on al block, la llamamos igual, ¿cierto? Entonces ponemos aquí this on al block clear. Obviamente esto tiene que tener esa función como variable, ¿cierto? Entonces la llamamos por aquí final function, y ahí sí. Entonces aquí me sale final, me está saliendo como un pequeño error aquí por el tema de que aquí falta un punto y coma. Perfecto. Entonces, claro, ya entonces en level game dice, ve, es que esto recibe un on al block clear. Entonces, cuando
Recordemos, cuando se chequee la condición de que ya están vacíos, se va a llamar a esta función que se la estamos mandando desde aquí. ¿Cuál función sería? Pues el handle win, que sería básicamente muéstreme que ya gané. Entonces handle win. No me la está reconociendo. Vamos a ponérsela aquí. Bueno, básicamente entonces el fallo no, es sencillito, es simplemente que hay que quitarle estas comas porque pues esta ya es una función de por sí y ahí me la está llamando. Entonces listo, ahora sí oficialmente tenemos nuestro punto de ganador. Vamos a ver, uy, aquí muchos azules. Recuerden que esto es totalmente al azar, el tiempo está midiendo qué tanto me demoro encontrando las parejas. Muy bien, vamos a intentar terminarlo lo más pronto posible. Ahí voy y no funcionó. Claro, no estamos llamando el condicional, es que nos falta malicia. En el grid tenemos este check win condition, pero no lo estamos llamando. Cuando lo llamamos, cada vez que se remuevan los bloques, que me chequee si la condición cumple. En este caso, volvemos, aquí ya vemos mucho morado. Y en este caso, yo creo que no nos va a funcionar. Pero tengo pues claro por qué. Quiero pensar, ¿no es cierto? Aquí estoy terminando. Y sigue sin funcionar. Esto es porque cuando yo llamo a remover y a remover, esto básicamente está haciendo esta escala, está haciendo esta animación que dura 0.3 segundos. Mientras hace esa animación está chequeando esta condición, por lo tanto sigue apareciendo que esos dos están activos. Entonces aquí lo que tengo que preguntarle es .length es igual a 2. Para que de esta manera me diga, ve, cuando sean 2, o sea que se están removiendo esos dos, chequeame la condición de ganador, que ahí es cuando me va a funcionar. Entonces volvemos a probar. A ver si esta vez ya sí tenemos suerte y vemos el mensaje de ganador activo. Aquí vemos. Ahí voy. Esto es un reto. La idea es el que lo haga más rápido, obviamente. Para que ustedes jueguen con sus compañeros. Y ahí me sale. Ganaste, tardaste tanto tiempo. 18 segundos con 5 milésimas. Y bueno, básicamente aquí tenemos nuestro poderosísimo juego de conectar los colores. Ya, hombre, agregarle un botoncito para que reinicie y volvamos a activar el tiempo, pues ya eso es cosita de pronto meterle un poquito de sabor. Que ya coméntenme aquí en los comentarios si les gustaría verlo de pronto en otra charla, en otro espacio de estos que estamos teniendo. Listo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado muchísimo con este videojuego de Conecta los Colores. Algo muy diferente a lo que hemos estado viendo, como para ver qué más cosas podemos explotar, como temas del timer, como temas de las rejillas, del grid, que ya a ustedes de pronto se les ocurrirá muchas ideas para trabajar con eso. De pronto el tema de la animación de escalar, cuando le den clic, que escale y se haga más grandecito, como para que ustedes sepan cuál fue el que seleccionaron. También es una posibilidad agregarle números a estas cajas para que de pronto sea el número el que coincida y así sea de pronto más difícil. No sé, métanle mucha creatividad, porque recuerden que un juego se trata de muchas fases y recuerden que lo que estamos haciendo aquí son introductorios para que ustedes tengan las herramientas para crear sus propios videojuegos. Más adelante, ojalá vamos a tener la posibilidad de crear ya videojuegos un poco más completos, donde vamos a hacer divisiones de secciones, donde en cada sección se vaya complementando más y más el juego, pero pues son cosas que iremos viendo. Entonces, nada, espero les haya gustado muchísimo, les haya encantado esta sección, tanto como a mí. Un poquito larga, pero con mucha calidad, así que espero les haya gustado. Recuerden darle me gusta, recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita, porque todo eso ayuda y motiva mucho a seguir creciendo y seguirles llevando información a mucha más comunidad.
También les recuerdo que si tienen alguna sugerencia, duda, pregunta, inquietud, déjenla aquí en la caja de comentarios, díganme también qué les parece y con mucho gusto yo les estaré respondiendo y estaré muy activo para ustedes. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en una siguiente ocasión con otro maravilloso juego. Así que, chao, chao.